Muy buenos días para todos nuestros amigos que nos acompañan a través del estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. La mejor y cordial bienvenida a este tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludo cordial a los hermanos que nos acompañan a través de radiogenesis.tv, a los hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Estocolmo, allí en Suecia. Para todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, pues interesantísima la tarea que venimos desarrollando a través de las tareas. Las respuestas que ustedes me envían, extraordinarias. Veo su interés no solamente en contestar las tareas, sino además en el hecho de participar de ellas y por supuesto escudriñar la escritura. Porque esto es lo interesante, que usted pueda ir a su libro de consulta, a su diccionario bíblico, a la concordancia, al Strong, a las diferentes versiones bíblicas y usted complemente su estudio y complemente su estudio personal. Muy bien, tengo una solicitud de manera muy interesante desde Nicaragua. La hermana Griselda López me ha enviado una pregunta y por supuesto yo la quiero compartir con ustedes, además porque esa es nuestra tarea para el día de hoy. ¿Cuál es? Perdónenme. ¿Qué sucedió en la historia? Estamos viendo la historia de Moisés, estamos viendo la historia de Jetro, estamos viendo la historia de Séfora y hasta este punto el reencuentro de Moisés con su familia. Su familia aquí compuesta básicamente ¿por quién? Por su suegro, su esposa, sus dos hijos y por supuesto, Aarón, su hermano. ¿Qué pasó en la continuación de esta historia? ¿Qué pasó con Séfora? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué relata la Biblia respecto a lo que sucedió con ella posterior a todo este proceso, al reencuentro ya nuevamente con su esposo? ¿Qué pasó con sus hijos, Gerson y Eliezer? ¿Qué pasó con esos dos jóvenes? ¿Dónde quedaron? ¿Qué labor cumplieron? ¿En qué textos bíblicos posteriormente aparecen? ¿Cuál fue entonces su actividad? Así que esa es la tarea. Muchísimas gracias a nuestra hermana desde Nicaragua que nos participó de esta inquietud. Me pareció muy interesante. Yo estuve, por supuesto, ya realizando mi tarea. Ahora quiero sus respuestas y luego tomaremos todos nuestros apuntes y compartiremos. Muy bien. Vámonos adentrando entonces a nuestro tema, cerrando el capítulo 18, fue nuestro tema en el día de ayer, recordemos, cómo Yitro, el sacerdote de Madián, vimos cómo Moisés le comentó lo que había sucedido. Primero lo saluda, le comenta la situación, comparte con él, le indica cómo Dios de manera sobrenatural ha ayudado en todo este proceso para sacar de la esclavitud al pueblo hebreo. Finalmente, en el verso 11, capítulo 18, vimos a un Yitro totalmente conmocionado, lleno del gozo, de la alegría, diciendo: reconozco que Yahweh es más grande que todo Dios que yo alguna vez haya adorado. Inmediatamente practicó o Yitro realizó el holocausto y sacrificios. Reunieron a los ancianos del pueblo de Israel, se reunieron junto con Aarón y Moisés y compartieron los alimentos en esta coinonía. Muy bien. Vimos cómo esta unidad es tan extraordinariamente importante, toda vez que ahora a través de Yitro se hace una tarea muy, pero muy, muy, muy importante. ¿Y cuál es el nombramiento de los jueces? Hablamos de los jueces como hombres capaces, hombres preparados, hombres con sabiduría, de rectitud, de integridad, de honestidad, veraces, no codiciosos, hombres que manejaran una identidad en el temor de Dios, en el temor reverente a Dios, y algunos de esos requisitos. Finalmente vemos cómo en el verso 24 oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí entramos entonces a un punto culminante en el capítulo 19 y muy, pero muy, pero muy importante. En el mes tercero, ¿cuál es el mes tercero? El mes de Sivan, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mes tercero después de salir de Egipto,
Llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon. Observen qué importante. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. 6 días, dice este texto, 6 días trabajarás y harás toda la obra. Perdón, aquí me adelanté un momento en este texto. Voy en el capítulo 19 y vamos en el verso 2, desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, acampó allí Israel delante del monte Horeb. Quiero hacer una indicación muy importante con respecto al monte Horeb. Aquí en un estudio que estoy desarrollando, cuando se nos habla del monte de Sinaí o el monte Horeb, que es el mismo, este monte tiene una significación muy importante. ¿Cuál es? En el monte Sinaí es un lugar o es el lugar desde donde Dios habla. Muy importante, dígalo conmigo, es el lugar desde donde Dios habla. No es el lugar de donde Dios hace milagros, porque realmente el pueblo lastimosamente nos han enseñado o nos han acostumbrado al Dios de los milagros, a adorar a los milagros, pero no al Dios que hace los milagros. Aquí lo importante en el monte Sinaí, repito, es importante tener presente que es el lugar de donde Dios habla, es el lugar de donde Dios dirige, es el lugar desde donde Dios envía la misión, la visión del pueblo de Israel. Así es que este relato nos habla con gran valor cómo desde este lugar se tiene como el punto central, el punto de atención desde el cual, repito, Dios dirige todo el proceso de la salida de su pueblo, de su primogénito. En el verso 3 dice la palabra: y subió Moisés a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, aquí cuando habla de casa de Jacob, recordemos, ya lo habíamos estudiado anteriormente, libro de Génesis capítulo 46, verso 27, nos habla puntualmente de la casa de Jacob. Y vemos cómo el Señor le dice: así les dirás, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Esta explicación o esta narrativa de ver cómo los he tomado y los he colocado sobre las alas de las águilas es una indicación muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de las aves, el águila, usted seguramente conoce esta historia tan interesante, las águilas colocan a sus polluelos sobre sus alas y sobre sus alas ellas se elevan a una máxima altura y desde esa máxima altura posteriormente las dejan caer con el propósito de recogerlas, por supuesto no que caigan al piso, pero sí que puedan aprender a volar. Pero lo que quiero mencionar y lo importante en este texto es que las águilas son las únicas aves que colocan a sus polluelos sobre sus águilas. Muchas de las demás aves, para transportar a sus polluelos de un lugar a otro, lo que hacen es que las toman con las garras. Miren qué interesante, porque aquí Dios nos dice en este texto: permítame recordarles cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Muy importante. Esta expresión es muy interesante. Recordemos que en el libro de Isaías, vayamos un momento a ese texto maravilloso. Es una palabra que tenemos como parte de principio y visión dentro del ministerio de varones en nuestra congregación. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el verso 31, dice esta palabra. Léalo conmigo, por favor. Libro de Isaías, capítulo 40 y verso 31. ¿Lo tienen? Pero los que esperan, dice el texto, pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, una referencia maravillosa para hablar de lo que es una visión y una misión en el propósito de Dios. Ahora bien, dice el verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es
toda la tierra. Quiero que resaltemos de manera especial este texto, observando la expresión ahora pues sí. Aquí hay una expresión condicional, es decir, si ustedes, mi pueblo que he sacado de la esclavitud, guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, que aquí el Señor le habla puntualmente, por favor, preste mucha atención, le está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel, a la casa de Jacob, a las 12 tribus, al pueblo de Israel, a los hebreos. Y les está diciendo, si ustedes, atención, sí y solo sí, es una condición, si ustedes guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y esta expresión aquí, mi especial tesoro, es algo extraordinariamente importante porque somos, como dice algún tema, la niña consentida, la niña de los ojos de Dios. Pero hay una condición, repito, y es guardar ese pacto. Entonces vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Por favor, observe aquí esta expresión. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Está hablando al cuerpo, a la iglesia, a la asamblea, a la congregación, a quienes hemos tenido ese compromiso con el Padre para que seamos los sacerdotes, los ministros, para que nuestro tiempo y nuestra permanencia sea precisamente aquí, en la palabra, de tal manera, y esto es muy interesante mencionarlo, mis amados, porque cuando tenemos reuniones de ministros, cuando tenemos reuniones de sacerdotes, cuando tenemos reuniones como nación santa, como pueblo escogido, como mi especial tesoro, los temas que nosotros tratamos como sacerdotes son temas de santidad, son temas kadosh, es decir, hablamos de la palabra. No tiene sentido cuando nos reunimos en nuestra asamblea el día sábado, el día domingo, según su localidad. Entonces, cuando nos reunimos como asamblea, como congregación, hablamos de tantas otras cosas tan distintas, tan sin importancia, cuando el Señor dice, vosotros sois mi especial tesoro, me seréis un pueblo de sacerdotes, de ministros, y por supuesto serán todos ustedes una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dirás, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Yahweh había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Es decir, el pueblo recibe un mensaje a través de Moisés en el cual el Señor les dice, ustedes serán mi pueblo, mi tesoro. Pero para que sean ustedes mi pueblo y mi gran tesoro, necesito sí o sí que ustedes cumplan con mis ordenanzas, con mis estatutos y cumplan con mi pacto. A lo cual todos, observen que aquí dice, todo el pueblo se reunieron, entre ellos todos los ancianos, y dijeron a Moisés, estamos totalmente de acuerdo, así lo haremos. Posteriormente Moisés le expresa a Dios esta decisión, dígalo conmigo, una decisión. He aquí, yo vengo a ti en una nube, dice el Señor, espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Observen que aquí hay algo muy importante. Es necesario, dice Dios, que ahora yo hable y vendré a ti en una densa nube y yo hablaré, porque es necesario que todo el pueblo oiga que yo sí evidentemente estoy hablando contigo. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Por favor, subrayen el verso 10 la expresión santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos.
Esta expresión santifícalos es tan extraordinariamente importante porque cuando nosotros venimos a la vida de la palabra, el Señor nos llama a santificación y el Señor nos llama a renovación. Recuerden esa palabra preciosa del libro de Romanos en el capítulo 12, verso 2. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Ahora tenemos un pensamiento, una mente, que es la mente en nuestro Mesías, que es la mente, una mente limpia, una mente transparente, una mente kadosh, una mente con santidad. Santifícalos y estén preparados para el día tercero. Observen aquí la expresión día tercero que ya estudiamos y ustedes adelantaron la tarea. Vean lo importante de las tareas. Cuando adelantamos una tarea, usted inmediatamente, día tercero, el día de resurrección, recuerden, porque en el tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Recuerden esto. Y señalaréis término al pueblo en derredor diciendo, guardaos. Preste mucha atención a este texto en el verso 12, porque aquí empiezan a haber una serie de señalizaciones, bueno, más que señalizaciones, ordenanzas y mandatos que Dios establece. ¿Cuáles son? Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Estamos hablando de que el Señor empieza a determinar al pueblo de Israel límites, diga conmigo límites, porque si nosotros camináremos en una vida sin límites, pues la vida sería definitivamente una locura a más no poder. Usted va sobre una ruta, sobre un highway, sobre una avenida y usted puede transitar a la velocidad que quiera, bajo la condición de que por exceso de velocidad un oficial, una patrulla de policía presentará un cargo, una multa por su acción irresponsable. Pero usted notará que en esas highway, en esas rutas, en esas avenidas existen los señales o los señalamientos que nos indican los límites de la velocidad. Incluso nos dice los límites mínimos y los límites máximos. Normalmente siempre vamos arriba de un límite máximo, máxima velocidad 70 y sin embargo las gentes van a 75 o a 80 o a más. Yo lo digo por experiencia porque procuro en una ruta que debo transitar cada semana, es una ruta de 70 millas por hora, usualmente voy sobre el 70 o un poquito más arriba, no tanto. Aquí tenemos la tendencia a decir 5 millas máximo por arriba del límite en 75 millas. Y aún mi esposa me dice, creo que vamos un poco rápido, ¿verdad? Por favor, baja la velocidad. Sin embargo, puedo notar cómo a mi alrededor, los automóviles que transitan a mi alrededor van por lo menos entre 80 o 90 de velocidad. No importa qué velocidad vayan ellos. El Señor lo que está haciendo con mi ejemplo aquí está empezando a colocar límites, porque cuando desobedecemos estos límites, cuando desobedecemos estas líneas, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente la bocina, cuando suene el tiempo del chofá. Y este tiempo del chofá creo que lo explicamos en uno de los videos, usted lo va a encontrar allí en el YouTube, en la página de Radio Génesis 128. Dimos una enseñanza junto con mi esposa, la pastora Pili, hablamos sobre el sonido de trompeta, el chofá, y hablamos de los diferentes tipos o sonidos del chofá y cada una de las indicaciones al sonido de la trompeta tiene una indicación. Esto es algo así como en el ejército. Para quienes han prestado el servicio militar recordarán que a las 4:30 de la mañana hay un soldado entre todo el grupo, el batallón, los hombres, que es llamado el trompetista, el trompeta, que a cierta hora, muy en la mañana y durante ciertos espacios en el día, al desayuno, al almuerzo, en fin, a todo momento con la trompeta, según el sonido de la trompeta, indicará si es para levantarse, si es para pasar a una formación, si es para pasar a los alimentos, si es para una reunión general, si es para ir a un puesto de combate, de emergencia, de guerra, etc. Asimismo, el chofá dice aquí que será tocado cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y esto es muy interesante, hermanos, porque
Noten cómo en el tiempo de este pueblo de Israel, caminando en este desierto, miles de gentes, ¿cómo podían comunicarse entre uno y otro? Pues bueno, muy bien, muy seguramente lo hacían así como lo indica este texto en el verso 13, a través del sonido de la trompeta, del sonido del chofá. Cuando llegaba el momento de levantarse, entonces un chofá desde un punto determinado sonaba, y a su vez ese sonido que el viento llevaba en ese desierto avanzaba cuantas millas para que otro chofar repitiera el mismo sonido, y así sucesivamente se levantaba el pueblo, marchaba, continuaba su camino. Era el tiempo de reposar, era el tiempo de avanzar. Aquí dice en este texto: será el tiempo en el cual el pueblo subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Muy importante. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. Por favor, dígalo conmigo: estamos preparados para el tercer día. ¿Estás preparado para el tercer día? ¿Estás preparado para ese tiempo de Yobel, para ese tiempo de victoria, para ese tiempo en el que nuevamente el Mesías esté con nosotros? ¿Estás preparado para ese tiempo? Pues muy bien, ese tiempo, el tiempo del tercer día, el tiempo de Shavuot, el tiempo de Pentecostés, precisamente es el que vamos a celebrar, porque evidentemente en este tiempo de Pentecostés, en este tiempo de Shavuot, será el tiempo en el que nuevamente el Mesías estará con nosotros. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina fue muy fuerte. Truenos y relámpagos en el desierto seguramente podrían ocasionar cierto pánico, cierto temor ante esta dificultad en el desierto. Truenos y relámpagos en el desierto. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, pero para Moisés y Aarón particularmente esto era algo muy común, porque ellos sabían que ante la presencia del Dios Todopoderoso, truenos, relámpagos, zarza ardiente y todo lo demás podría suceder. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Aquí la palabra temor que expresa en el punto 16, en este pasuk 26 nos dice: y el campamento y todo el campamento, todo el pueblo se estremeció y sintieron temor. Aquí realmente la palabra temor debemos definirla como respeto, como honra, como reconocimiento a la supremacía del Dios Todopoderoso. Por supuesto, cuando nosotros hablamos del temor a Yahweh, evidentemente, así como representa temor en el sentido de respeto y de honra, también, por supuesto, temor tiene que ver con el sentido de que cuando incumplimos con los mandatos o las ordenanzas, pues por supuesto, así como yo te coloco frente a la vida o a la muerte, tú debes tomar una decisión, o vida o muerte. Así como yo coloco delante de ti estas bendiciones, dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, todas estas bendiciones vendrán para ti. Tú eliges, o eliges las bendiciones si cumples, si obedeces mis ordenamientos, mis mandatos, estas bendiciones vendrán para ti. Si tú, libre albedrío, decides desconocerlas, rebasar los límites, salirte del lineamiento que estoy colocando, entonces dijo el texto anterior, morirás. Simplemente estas maldiciones te acarrearán también. Aquí entonces el temor significa, repito, que cuando también desobedecemos la palabra, sin lugar a dudas hay temor en el sentido de miedo, porque sabemos que hay una consecuencia respecto a esto. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego y humo, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aquí está hablándonos que el fuego, recuerden que lo vimos en los textos anteriores, ese fuego consumidor también, que representa, simbólicamente está hablando de la presencia de Dios. Recuerden que la zarza ardía, había un fuego, pero la zarza no se consumía.
el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, con una voz tronante. Pero realmente aquí hay algo interesante. Evidentemente el pueblo podía escuchar que había una voz que hablaba en medio de esta nube a Moisés, pero algo muy interesante, Moisés, recordemos que el nivel espiritual de Moisés es un nivel totalmente sobrenatural, es decir, lo mencionamos en los estudios anteriores. Vimos que la fe en el sentido humano, la fe en el sentido natural, la fe en el sentido griego, la fe en el sentido de la religión, la fe en el sentido del pensamiento humano, es una fe en la que todo puede ser posible o no. Pero no es la fe que Moisés nos muestra en estos textos. Vemos a un Moisés que tiene una fe emuná, que nos habla de una fe totalmente sobrenatural. Dígalo conmigo entonces, el nivel de Moisés era un nivel espiritual tan supremamente alto en el que él tenía una conexión permanente, directa con Dios. Y cuando vemos esta voz aquí, evidentemente Moisés podía, con un oído totalmente audible, entender y escuchar la voz de Dios, mientras que el pueblo solamente podía escuchar algún sonido y comprendía que Dios sí estaba hablando con Moisés, pero repito, más Moisés era quien lo podía, entender con claridad qué era lo que él hablaba. Y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos, y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga de ellos estrago. Wow. Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh dijo: ve, desciende, y subirás tú, Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspase el límite para subir a Yahweh, no sea que haga estrago con ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Es decir, hasta aquí quiero dejar nuestro tema en este día, porque hasta aquí el Señor nos está diciendo: yo les entrego a ustedes todas las bendiciones. Los saqué de ese pueblo de esclavitud, como lo hacen las águilas con sus polluelos sobre las alas. Los he traído hasta este lugar. He provisto maná, he provisto las codornices, he provisto agua, he limpiado las aguas amargas, han sido aguas dulces. Los he librado de la batalla con Amalek. En medio de esa circunstancia, ustedes han murmurado, se han quejado, se han lamentado. Todo esto pasado. Ahora pues, yo me voy a presentar con los sacerdotes, con Moisés y los ancianos, pero ustedes no rebasen los límites, porque de lo contrario haré estragos. ¿Qué es lo que el Señor está pretendiendo hacer con este pueblo? El Señor pretende en este momento que su pueblo, su elegido, su primogénito, aprenda una sola palabra, que será la palabra que vamos a ver en el desarrollo de todo el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. ¿Cuál es? Dígalo conmigo: obediencia. Dios está probando a un pueblo en obediencia. Dígalo conmigo: obedecer. ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos desde el principio de la creación hasta el punto de revelaciones? Obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. ¿Cuánto nos ha costado a la humanidad obedecer? Y lo vimos desde el principio en el huerto, cuando el Señor le dijo: de ese árbol no comeréis. Pueden disfrutar de todo cuanto hay. Solamente hay una excepción, y sin embargo, esa excepción fue absolutamente afectada. ¿Todo por qué? Porque fuimos seducidos, fuimos tentados ante una situación, y esa tentación la vamos a ver continuamente en la humanidad, porque nuestro adversario, el enemigo, está, dice la palabra, como un león rugiente, mirando a quién devorar.
Mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Comparta lo más que sea posible el video. Visítenos a través de nuestra página en YouTube, Radio Génesis 128. Allí están todos nuestros demás videos en los diferentes programas, tanto de radio como Universidad de la Familia, 7 llaves de la plenitud matrimonial. Todo nuestro material absolutamente disponible, gratuito para todos ustedes. Bendiciones, shalom. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Mañana continuamos. Bendiciones.